Bueno, nos presentamos. Nosotros somos investigadores de la empresa Cerezas Moana SRL. Mi nombre es Rocío Ruiz y mis compañeros son Verdún Ariel, Romano Melanie y Sayago Mariano. Esta investigación va dedicada a la Asociación Argentina de Productores Integrados de Cerezas y vamos a comenzar un poquito haciendo un resumen ejecutivo. A causa de la pandemia del COVID-19, surgieron varias complicaciones en la exportación de cerezas hacia China, porque hubo muchas problemáticas relacionadas a la logística internacional, como poca disponibilidad de vuelos, reducción de capacidades de las bodegas, el costo de los fletes que fueron incrementados, protocolos por cumplir en cada una de las fronteras y otros aspectos como por ejemplo la falta de contenedores. Todo esto causó un impacto socioeconómico no solo en Argentina, sino que en el mundo entero. Muchas pymes y muchas empresas se vieron obligados a frenar sus exportaciones y buscar la mejor alternativa como para adaptarse ante la situación. En nuestro caso, hemos visto que muchas empresas exportadoras, productoras de cerezas, que a su vez exportaban, tuvieron que dejar de exportar y vender las cerezas en el mercado interno. Eh, Así que nuestra empresa, que se dedica a la exportación de cerezas, decidió llevar a cabo una investigación causal que va a buscar explicar la relación causa-efecto dentro de la logística en el transporte de las cerezas, específicamente al mercado de China, para obtener una rentabilidad satisfactoria por vía aérea. Los resultados que nos brindó esta investigación a través de una búsqueda de datos y una serie de encuestas realizadas a profesionales, nos permitió hacer énfasis en dos temáticas importantes, las cuales fueron la eficiencia del transporte aéreo y la nueva situación de las exportaciones durante la pandemia, cómo nos tuvimos que acomodar a esta nueva normalidad. A su vez, en este trabajo también definimos como conclusión la importancia de la cereza, no solo para el mercado de China, sino también para Argentina, porque es un mercado que hoy en día se halla en expansión, por lo que es importante también conservar su calidad para asegurar futuras ventas en el mercado chino, ¿no? Bueno, y por último, también tenemos que tener en cuenta una serie de recomendaciones, entre las que destacamos la inversión a productores de cerezas, los incentivos a las exportaciones y los incentivos para incrementar la superficie bajo cultivo. Estos factores permitirán que las exportaciones generen mayores beneficios para el mercado de cerezas argentino y la seguridad de llevar a cabo negocios por largos años. Bueno, para lo que es la definición del Perdón, problema. Rocío, ¿pueden prender las cámaras, los de los Ay, sí, del perdón, equipo? profe, me re olvidé. Eh, eh, Ahí se me ve. Yo no me veo. No, Ahí está. ahí va. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, en lo que es la definición del problema, las tareas necesarias que fuimos llevando a cabo fueron las entrevistas con los expertos, donde se realizaron consultas con importadores y exportadores de cerezas, agentes de transporte y cooperativas. Y después la otra tarea llevada a cabo fue el análisis de los datos secundarios, los cuales los obtuvimos de fuentes privadas y gubernamentales, de empresas comerciales, de investigación de mercados y de base de datos computarizados. En cuanto a los antecedentes, el análisis Pestel, vamos a arrancar por los factores políticos, que a causa de la pandemia las fronteras se cerraron por decisión de los gobernantes y esto afectó a la exportación de cerezas, ya que estuvieron varadas por mucho tiempo, eh, mayor de lo que deberían. Entonces no conservaron su madurez y su sabor. Una vez reabiertas las fronteras, se llevaron a cabo diseños
de protocolo de COVID para establecimientos y para el traslado de los trabajadores, y diferentes autoridades de los gobiernos locales y provinciales, junto con la Cámara Argentina de Productores de Cereza, hicieron un protocolo COVID para mantener la seguridad. En cuanto a los factores económicos, los principales problemas que se enfrentaron fueron los incrementos de los costos relacionados a medidas de protección por el COVID, el aumento del flete aéreo fue producto de una mayor demanda y una menor oferta de vuelos comerciales, y el traslado y el alojamiento del personal proveniente de otras provincias también estuvo en conflicto, porque muchas, por ejemplo, una de las provincias que más exporta es Mendoza, pero muchos de los trabajadores vienen de provincias cercanas. Entonces, el traslado de esos trabajadores se complicó durante la pandemia. También cabe destacar que en los medios sociales circuló la noticia de que en un lote de cerezas específico importados desde Chile hacia China, se había detectado un canasto con cerezas que tenían COVID. Aunque este hecho nunca fue confirmado, el rumor se difundió y provocó un derrumbe en el mercado. Las ventas y los precios cayeron a niveles mínimos. Y esto se dio en plena campaña, como había miles de toneladas, cuando había miles de toneladas de cerezas en el mercado y no se podían vender. Entonces o se deterioraban o habían que venderlos en el mercado interno, a precios menores, obviamente. Bueno, y por otro lado, hoy en día en Argentina hay una gran cantidad de restricciones y retenciones a la exportación, las cuales generan un gran obstáculo para aquellos que buscan llevar sus productos al mercado externo, ¿no? Entonces, lo que notamos es que se precisan mayores incentivos que impulsen a los exportadores a trabajar de forma eficiente, llevando políticas que otorguen créditos para el cultivo y el mantenimiento de los árboles de las cerezas, ya que para que un árbol comience a dar frutos se necesitan 4 años. En cuanto a los factores sociales, para el consumidor chino, la cereza simboliza perfección, eternidad, fortuna y prosperidad. Es considerado un artículo de lujo que se regala en ocasiones especiales y que ha logrado conquistar a las clases medias altas de este país. Para saber el por qué hay que buscarle una explicación cultural, porque la cereza es redonda, roja, y en China la redondez es sinónimo de perfección y de eternidad, en tanto que el color rojo, por su parte, significa prosperidad y fortuna. En cuanto a los factores tecnológicos, para preservar el estado de las cerezas, tanto en Argentina como en China, se deciden trasladar las cerezas en contenedores adaptados con refrigeración, ya que podría aparecer la posibilidad de que queden nuevamente varados, ¿no?, por la sospecha de COVID. Gracias a esta innovación se logra extender un poco más el tiempo de madurez de la fruta. También se utiliza un tratamiento de frío previo a su despacho y podrá enviarse por avión, reduciendo costos logísticos y tiempo de transporte, además, obviamente, de obtener mejor precio. En cuanto a los factores ecológicos, la Patagonia tiene la ventaja comparativa de cosechar la cereza más temprana de Argentina y una de las más tempranas del hemisferio sur. Lamentablemente hay veces que las plantaciones sufren impacto de las lluvias o las altas temperaturas antes o durante la cosecha. Las firmas redirigen las cerezas hacia el mercado interno, como había explicado antes, o hacia mercados externos más cercanos, de menor tránsito, como suele ser el caso de otros países latinoamericanos. Y en cuanto a los factores legales, el procedimiento de certificación fitosanitaria de envíos de exportación implica la verificación de la integridad física del envío, de los criterios
de identificación del mismo y de su correspondencia documental. Bueno, se lleva a cabo una presentación del envío para la inspección fitosanitaria, y para eso se debe extraer una muestra representativa de cada envío, analizarla y constatar el cumplimiento de los criterios de sanidad, calidad y trazabilidad, teniendo en cuenta la normativa nacional y los requisitos de importación que establezca cada país al cual estamos exportando. Bueno, como planteamiento del problema, como bien dije, somos una empresa exportadora de cerezas, Cerezas Moana SRL, dedicada al cultivo específicamente. Al momento, gran parte de los envíos que estamos haciendo los hacemos por vía aérea, ya que es la forma más eficiente, porque al acortar los tiempos de traslado, la fruta llega a destino sin perder la calidad. Nuestro problema específico es la logística. A causa del contexto actual, la participación aérea fue del 60%, cuando en años anteriores giraba en torno al 70%. Esto sucedió por la poca disponibilidad de vuelos, la reducción en las capacidades de las bodegas, los altos costos de los envíos y bueno, varios factores más. Las restricciones de operatividad impuestas por la pandemia se sintieron principalmente durante los meses de noviembre y diciembre, que es cuando la oferta de cerezas se solapa con la exportación de arándanos, que es cuando en realidad se cosechan. Y además del costo del flete, que creció hasta un 70%, además el costo del flete creció hasta un 70%, su valor por kilo. Esto es un montón. Y bueno, el impacto económico que representó en las empresas y la adaptación que se tuvieron que hacer por el COVID-19 significaron mayores costos en la mano de obra, en la lógica y en infraestructura con inversiones que hubo que readecuar para cumplir con todos los protocolos dichos, ¿no? Bueno, y como componentes específicos, hemos visto que, bueno, como nosotros somos productores de cereza, nos dedicamos específicamente a la cereza napoletana, que es una variedad muy antigua, que está presente en el norte de Mendoza, desde el siglo XX más o menos. Es una cereza que se adapta bien a la zona y sus frutos se destinan fundamentalmente a la industria, y aunque por su alto contenido de azúcar puede también consumirse en fresco, ¿no? Bueno, posee una buena coloración en su estado de madurez, y nuestros principales compradores provienen de China, y principalmente las dos primeras provincias, por así llamarlo, son Guangzhou y Shenzhen, pero también tenemos en cuenta a Shanghái y a Beijing, que están creciendo un montón en estos últimos años, y se espera que en el 2020 el 45% de personas eh, se trasladen a esas ciudades, como que van a crecer en población esas ciudades. Ahora va a seguir mi compañero. Ahí estoy activando la cámara. Bien, ahí cerró. Bueno, como bien estaba por explicar, ahora lo que nosotros planteamos en base a este trabajo, para empezar, es una hipótesis, bien, en la cual, bueno, como bien decimos, es eficiente exportar cerezas a China por vía aérea en contenedores isotérmicos. Esta hipótesis, bueno, obviamente vamos a terminar de confirmarla hacia el final del trabajo, pero bueno, esta fue la idea principal que nosotros queríamos hacer hincapié. Ahora vamos a la otra diapositiva. Bueno, y bien, como fue explicando Ro anteriormente, yo bueno, voy a hablar de lo que es el enfoque del problema. Y para poder dar un margen de esto, nosotros
nos enfocamos en lo que son algunos artículos periodísticos, entre ellos, bueno, este que tienen enfrente, que, bueno, habla acerca de la suba de costos internacionales que está frenando actualmente las exportaciones. Que, bueno, como bien dijo Ro, debido a este contexto de COVID-19 y también sumado a los movimientos que generaron fusiones entre compañías de logística, esto generó una alta suba en las tarifas de lo que son los fletes internacionales. Y bueno, como bien esto también lo podemos ver en lo que es las fusiones de las compañías marítimas, que también generan movimientos monopólicos en el mercado. Por lo que encontramos que, por ejemplo, muchos fletes que para el año 2020, para marzo aproximadamente, estaban alrededor de $2.000, hoy en día los podemos encontrar por $12.000. Entonces, lo que demuestra una alta suba en los costos de logística, de flete, y que, bueno, eso desestimula claramente a aquellos exportadores que quieren seguir, bueno, llevando las cerezas o ya sea cualquier otro producto hacia el exterior. Ahora pasamos a la siguiente. Mina. Y bueno, también quería hacer hincapié en lo que es el modelo analítico. En sí no hay que dejar de prestar atención en lo que es la situación actual de las cerezas, que bueno, hoy en día podemos encontrar que en Argentina la oferta exportable alcanzó las 5.612 toneladas, o sea, logró un aumento del 24% en comparación a años anteriores, con 27 millones de dólares eh, recaudados por la actividad, en comparación a 22 millones que se logró recaudar durante los años 2018 y 2019. A su derecha podemos encontrar un modelo gráfico en el cual podemos ver el incremento de las toneladas a lo largo de los años, empezando por el 2013, hasta llegar 2018-2019, que hoy en día, bueno, supera, ¿no?, esa cifra. Así que, bueno, podemos ver que la oferta hacia el exterior es bastante abundante. Y finalmente, por debajo, nosotros queríamos hacer hincapié también en un análisis más específico, ¿no?, de lo que es la cantidad de toneladas y la participación que se logró, habiendo, bueno, en 2018-2019, 148,9 toneladas y siendo superadas entre el año 2019 y 2020, con una participación del 35,83%. Bien, y bueno, dicho esto, ahora quería pasar a lo que es el diseño de la investigación. Nosotros, para hacer esta investigación, nos basamos en una investigación causal, una investigación con relación de causa y efecto, en lo que mostramos lo que es la logística en el transporte de las cerezas con la rentabilidad que esto genera en el mercado de China a través de la vía aérea. Nosotros, bueno, obviamente, estudiamos que para que sea este tipo de investigación se tienen que cumplir tres factores. La primera es una variación concomitante. Nosotros, bueno, en este caso, la causa, que como el factor X, la definimos como la disponibilidad de los vuelos hacia China, y su efecto, Y, la vimos como la posibilidad de que la fruta llegue más rápido a China, o sea, la calidad de la cereza. Segundo, encontramos lo que es el orden temporal de la ocurrencia de las variables, que, bueno, en este caso, las variables se generan al mismo tiempo, ya que, bueno, la carga tiene que estar en proceso de finalización para exportar, a la vez de que se evalúan los vuelos disponibles que se generan en el futuro. Y por último, encontramos lo que es ausencia, otros factores causales,
en donde, bueno, nosotros determinamos que la disponibilidad de vuelos es el único factor causal que afecta la calidad de las cerezas, ya que otros factores como lo son las heladas y las plagas, que pueden ser factores que afecten a lo que es el cultivo y toda la producción de cerezas, eh, vemos que son factores controlables, así que no los consideramos como otros factores causales en esta situación. Así que bueno, eh, sin más, cedo mi palabra a mi compañero. Buenísimo, gracias Mariam. Bueno, ante este trabajo de investigación, nosotros tuvimos que hacer una recolección de datos, en los cuales tenemos datos secundarios y datos primarios. Arrancando por los datos secundarios, sacados de distintas páginas de internet, como diarios, revistas, páginas oficiales de la presidencia y también páginas de distintos exportadores de cerezas. Primero, llegamos a la idea de que China es un país que prioriza la calidad de la cereza y no el precio. La clase media tiene como particularidad la afición de consumir productos importados, ya que no tienen ningún problema en exhibir su riqueza y lo que han ganado. Los chinos son personas confiadas, independientes y determinantes a la hora de hablar de consumo, lo cual esto se puede relacionar con el gran consumo de cerezas en su país. Y también partiendo del lado exportador, la cereza argentina, ellos la consideran una fruta fina, gracias al dulzor y el tamaño. Rod, te pido la segunda. Sí. Gracias. Bueno, en cuanto a comercio internacional de las cerezas, podemos decir que hay un crecimiento porcentual de las exportaciones consideradas en millones de dólares, superando el crecimiento porcentual de las exportaciones medido en toneladas, lo cual se sugiere, no, mejor dicho, lo cual está relacionado al precio y al volumen, debido a una alta demanda de cerezas en el mercado internacional. Esto es más general. El complejo de arándanos y frutos similares, un dato muy importante, se llegaron a exportar alrededor de 10 millones de dólares en el primer semestre del 2021. Con respecto a Argentina, nuestro país, específicamente en Mendoza, la cereza es de excelente calidad. Tiene colores intensos, buenos calibres, dulzor y resistencia post cosecha, que es algo muy importante. Que esto, gracias a todas estas características, puede competir mano a mano contra otros competidores, como por ejemplo el hemisferio sur de Australia, Nueva Zelanda o Chile, que es los países más fuertes en este rubro, por así decirlo. Debido a tantos competidores, las empresas nacionales buscan tener estrategias comerciales para cuidar sus mercados. Y la principal es hacer los envíos por vía aérea. ¿Por qué es la principal estrategia? Porque al cortar el tiempo de traslado, la fruta llega a destino sin perder su calidad, lo cual es tan característico en el mundo y bueno, particularmente en China, por eso es tanto el consumo. Acá es donde va a sacar la principal ventaja Mendoza, ya que puede cosechar la cereza más temprano que los demás productores, como había dicho mi compañera al principio. También habíamos dicho que todo esto no es fácil, ya que también hay grandes dificultades que afectan el campo y el cultivo. Las principales causas son, como vemos en imagen, el impacto de las fuertes lluvias o las altas temperaturas antes o durante la cosecha, lo que provoca una reducción en la calidad de la cereza, la cual va a ser vendida al mercado interno, o sea que esto es lamentable, nos mandan la cereza de menor calidad para nosotros y las demás la exportamos afuera. O también lo que hacen es vendérsela a los países limítrofes. Con la próxima diapo, por fin. Gracias, Ro. En el caso de las restricciones de operatividad impuestas a causa de la pandemia, se sintieron principalmente durante los meses de noviembre y diciembre del 2020,
cuando la oferta de la cereza se solapa con la exportación de arándano, que esto también nombramos a lo primero, y las restricciones, perdón, la desaparición de vuelos aéreos y que todos requerían una coordinación para llegar al lugar de destino. Después también hubo reducción de capacidad de bodegas, como por ejemplo antes se podía mandar 500 toneladas y con el tema de los protocolos se hizo una reducción que llegó a permitir hasta 100 toneladas solamente. Y debido a estas dos restricciones, el costo de flete llegó a crecer hasta un 70%. La próxima, bien. Como estuve hablando anteriormente, la participación de China durante la pandemia fue exitosa, pero primero las empresas se tuvieron que adaptar. Tanto primero por vía marítima, perdón, China exigía que las cerezas tenían que llegar en cámaras frigoríficas con 10 días previos por cuestiones de plagas e higienización por tema, bueno, de COVID. Y por otro lado tenemos lo que es por vía que exigía que las cerezas tenían que llegar por medio de vuelos charters, o sea, vuelos privados, lo cual iba a causar un poco tránsito de personas en la mercadería. Esto tiene que ver con el tema de que no haya un operario con COVID, como normalmente hay en el tema de la logística en general, y poder llevar el virus hacia China. Entonces, gracias a estos protocolos, la oferta exportable de cerezas argentinas creció un 1.250%, a pesar de que tuvieron que aumentar los precios debido a los costos que generaban los nuevos protocolos. Te pido la siguiente, Ro. Bien. El tema de técnica de muestreo. Acá tenemos que diagramar esta técnica y primero sabemos que estamos trabajando con una muestra, que van a ser los productores y exportadores para analizar el transporte de cerezas a China. Y entendemos que nuestro error muestral puede atribuirse al muestreo aleatorio, que hay que elegir una muestra específica, los resultados pueden ser los de una acción específica. Este diseño está compuesto por cuatro componentes. El primero es la definición de población neta, el cual tiene como elemento productores y exportadores de cerezas. Después tenemos las unidades, que van a ser las empresas que exportan a China. Después tenemos la extensión, que va a ser el sur y sureste argentino. Y el tiempo va a ser en el 2021. Después tenemos el marco de muestreo, que es la página que se puede ver ahí el link, que nos permite identificar los productores de cerezas. Después tenemos la técnica de muestreo, que emplearemos una técnica tradicional, ya que seleccionamos la muestra antes de recolectarlos y vamos a tener muestra de reemplazo. ¿Para qué nos va a servir? Para utilizar los elementos en la muestra en más de una ocasión. Y también, para finalizar, utilizaremos un muestreo juicio, ya que seleccionaremos productores que consideremos adecuados para nuestra investigación. Y como último compuesto, tenemos el tamaño de la muestra, el cual es ínfimo, que quiere decir que es pequeño en comparación a la investigación, debido al tiempo y el costo que tuvimos. Sin embargo, logramos obtener una tendencia respecto a lo que analizamos, que más adelante se lo vamos a explicar. Una vez dicho esto, tenemos en nuestra investigación también recolectamos datos de fuentes que sugieren por medio de una encuesta relacionada hacia exportadores de cerezas. Estos datos los consideramos específicos, actuales y cubren las necesidades de la investigación, de la problemática. A continuación le paso la palabra a mi compañera Mel para hablar de análisis. Bueno, muchas gracias, Ari. Volvemos a la anterior, Ro. Vale. Yo voy a hablar un poco de lo que es el análisis de los datos. Basándome en la metodología, el estudio de esta investigación se basó en la recolección de datos por medios de artículos académicos y periodísticos, como venimos diciendo, que es decir, tipo documental,
y a través de una encuesta cerrada creada por nosotros con el fin de conocer las experiencias y las preferencias de los exportadores de cerezas en Argentina, ¿sí? En nuestro plan de análisis de datos, pasamos a la otra RO, en el análisis de datos primarios podemos ver lo que fue nuestra primera pregunta, ¿sí? Que es qué vía logística se utiliza con mayor frecuencia, que fue la pregunta número 1, señaló el 100% de los exportadores exporta con mayor frecuencia por vía aérea, ¿sí? En la pregunta número 2, que es dada la respuesta, la pregunta anterior, perdón, ¿por qué su vía de elección? ¿Sí? Lo cual en consecuencia de la pregunta número 1, el 50% respondió que elige la vía aérea porque es más rápido y el restante 50% porque la cereza tiene mayor nivel de conservación de calidad. La siguiente pregunta, ¿cuál es el nivel de carga de exportación promedio semestral? ¿Sí? El 50% de los exportadores declaró que su nivel de volumen de exportación es mayor a 50 toneladas, mientras que un 25% es de 20 a 50 toneladas y el restante 25% solo exporta de 5 a 20 toneladas. Bien, la siguiente pregunta es que si cree que para China es mejor la exportación vía marítima. Esta pregunta obtuvo una respuesta dividida, ya que una mitad respondió que la exportación vía marítima es la mejor manera de exportar, mientras que un 50% restante contestó que no lo sabe. La siguiente pregunta es la contrapuesta, ¿sí? Es en base a la vía aérea, si es la mejor manera de exportar, la cual obtuvo un 75% de respuestas en no saber si es que la vía aérea es la mejor forma de exportar, mientras que un 25% indica que no es la mejor vía para exportar. La siguiente pregunta fue nos señaló que a la hora de exportar, a la hora de elegir una naviera o una aerolínea, que es lo fundamental que busca en la misma, se dividió en que un 75% elige su naviera por su rapidez en coordinación, mientras que un 50% la elige por su disponibilidad de espacio de bodegas, y el restante 25% respondió que es fundamental la disponibilidad de reservas. Nuestra siguiente pregunta, número 7, nos señala en una escala del 1 al 5 qué tan influyente ha sido la pandemia en la exportación de cereza, siendo 1 nada influyente y 5 muy influyente. El 50% asumió que fue medianamente influyente la pandemia en su exportación de cerezas, luego un 25% lo puso a un nivel 4 de escalas, mientras que un 25% restante respondió que sí, la pandemia ha sido muy influyente en su exportación de cerezas. Luego la pregunta número 8, de si ha podido mantener su volumen de exportación debido a la disminución de reservas, obtuvo un 75% afirmativo, ya que sus volúmenes de exportación no disminuyeron, mientras que el 25% restante sí se vio afectado por la disminución de reservas disponibles a la hora de exportar. Nuestra anteúltima pregunta fue en base a cuál es su valor FOB promedio por kilo, la cual el 66,7% es de un 2 a 5 dólares, el kilo, mientras que solo un 33,3% indicó que es de 5 a 10 dólares el valor de kilo. Valor FOB, ¿no? Y la última pregunta, la número 10, que es debido a la apertura de fronteras, si ha logrado conseguir más compradores. La pregunta número 10 nos arrojó que el 75% fue de manera afirmativa, que ha logrado conseguir nuevos compradores luego de la apertura de fronteras, mientras que el restante 25% indicó que lamentablemente no obtuvo nuevos clientes. Y pasamos a la siguiente. En el análisis de datos secundarios, según los datos que recabamos, podemos definir que el consumo de cerezas en China está aumentando de manera favorable debido a la decisión de consumo masivo en las clases medias altas, como dijo Ro,
Notamos que China prioriza mucho la calidad por encima del precio y eso hace que los exportadores diseñen estrategias comerciales para llegar a ese mercado destino, ¿no? Cabe destacar que se presentaron muchas restricciones a la causa de la pandemia del COVID, causando nuevos desafíos logísticos, tales como indicó Ari anteriormente. Y bueno, en la parte de resultados, que es la siguiente diapositiva, Ro, según lo analizado sobre estos datos recabados, la exportación de cerezas nos arrojó los siguientes resultados, ¿no? La vía eficiente, que en el gráfico que se muestra sobre la vía de transporte de cerezas más eficiente es el aéreo, que pudimos encontrar que, bueno, que como dije, la mayoría de los exportadores la eligen como su transporte ideal, ¿sí?, en lugar de la marítima, y las razones se deben precisamente a la posibilidad de conservar mejor la cereza, manteniendo su calidad comercial, y a que el envío aéreo permite que lleguen al destino aún más rápido, ¿no? Y a continuación ahí se describe el nivel de carga mensual de los exportadores que eligen esta vía aérea, ¿no?, que fue lo que venía hablando, que la mayor parte fue mayor a 50 toneladas, perdón, pero sin embargo podemos ver en el gráfico siguiente que cada exportador tiene en cuenta ciertas condiciones a la hora de elegir este transporte aéreo, ¿sí? Como la mayoría tiene en cuenta la rapidez para poder realizar la coordinación debido a la posibilidad de llevar adelante el transporte lo más rápido posible, ¿sí? Es decir, conseguir las reservas y tratar de conseguir el precio disponible también. La siguiente es en base a la exportación durante la pandemia. El resultado que nos arrojó es que, bueno, la pandemia obviamente afectó en gran medida a los exportadores, habiendo sido el 50% muy afectados a la hora de enviar cerezas. Sin embargo, gran parte de los exportadores lograron recuperar su cartera de clientes una vez que reabrieron las fronteras, pudiendo así retomar sus negocios. La siguiente, ya por último, hablando de las limitaciones y advertencias, al ser un trabajo cuatrimestral, no contamos con un presupuesto alto para llevarlo adelante debido al corto tiempo que tuvimos, pero bueno, nuestro análisis lo realizamos sobre una cantidad determinada de exportadores para poder hacer énfasis en la vía de transporte más eficiente para los mismos, los cuales, obviamente, como vengo diciendo, eligieron la vía aérea, ya sea por su velocidad o la posibilidad de mantener la calidad de sus productos. También se logró conocer la cantidad en toneladas que se transporta comúnmente y el valor FOB promedio por kilo, sumado a que se pudo analizar que en parte la situación de los transportes durante la pandemia. Esto, sin embargo, no quiere decir que es una realidad absoluta, dado que nos basamos sobre nuestra muestra de muestreo aleatorio al seleccionar, una cantidad específica de exportadores y demás. Ahora les doy la palabra a mi compañera Ro, que va a hablar de las conclusiones. Sí, gracias, Mel. Para darle un cierre a esta investigación, voy a comentar un poco las conclusiones y las recomendaciones. Indudablemente todo está indicando que el negocio de la cereza va a seguir creciendo y va a continuar siendo un cultivo caro que va a requerir de la última tecnología y de riesgos elevados. Sin embargo, lo que no se debe descuidar es la calidad, porque como bien dijeron mis compañeros, China hace más énfasis en la calidad que en el precio. Entonces debe seguir siendo considerada como un producto de lujo en ese país. En el momento en que se comoditice, va a perder todo el terreno que se ha ganado en los últimos años, en las últimas 2 décadas más o menos, pero por ahora China sí está dispuesta a pagar los precios altos. Así que se justifica la inversión que se está haciendo y que se pueda llegar a hacer de acá a lo largo de los años. Bueno, en China justamente no depende, el consumo de ellos no depende del precio que se le ponga, sino de la calidad y del volumen que se les deje.
Entonces tenemos que hacer hincapié en la calidad y no perder esa redondez y ese color rojo que tiene la cereza. China cambió mucho su país, cambió mucho su economía, cambiaron sus consumidores, y las clases medias altas crecieron y están prefiriendo otro tipo de productos y en su mayoría lujosos. Por eso también tenemos que tener en cuenta que muchos influencers o personas reconocidas de las redes sociales de China están consumiendo mucha cereza, entonces eso nos hace como una especie de publicidad, si se quiere, ¿no? En la Argentina, el sector agrupa unas 30 empresas de empaque de cereza, aunque hay apenas 15 exportadoras más o menos, de tamaño de mediano a grande, porque exportar requiere de cierta escala, tecnología de empaque e inversiones. Es necesario procesar el volumen para amortizar la fuerte inversión que implica que un empaque solo funciona 40 días al año, ya que las líneas de empaque y maquinaria solo sirven para cerezas, no se pueden utilizar para otro tipo de frutos. Para esto hacemos hincapié justamente en la importancia de las cooperativas y sus inversiones, ya que ayudan a los productores con maquinarias y profesionales a mejorar y a superar la calidad día a día. Esta calidad no debe perderse, debemos poner foco en mejorarla, tanto en su forma como en su color y en su sabor. Tenemos que destacar que la cereza es uno de los productos que a nivel mundial cuenta con una demanda insatisfecha, y esto nos puede generar una nueva oportunidad para la producción nacional, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, sugerimos que se mantengan las cooperativas, las inversiones a los productores de cereza, bueno, y a los incentivos. La fruta está considerada como mercancía perecedera y como tales su distribución adopta unas características propias con una operativa logística adecuada a esta tipología de productos. El transporte aéreo de mercancías resulta necesario para la movilización de estos productos perecederos, que exigen velocidad en el desplazamiento y que pueden absorber un flete relativamente alto. Este modo de transporte ofrece una serie de ventajas como la rapidez de la entrega, una mayor cobertura geográfica y mayores frecuencias de transporte. Entonces nosotros consideramos y podemos confirmar que es eficiente y seguro el transporte aéreo en la exportación de cerezas a China, ya que se pueden enviar las cerezas maduras, siendo que en pocas horas estarían en China, o se pueden enviar congeladas para que también en su proceso de maduración lo terminen en destino. Hay muchas formas y muchos métodos de envío, pero creemos conveniente que, ya que China paga lo que sea por recibir cerezas de calidad, se haga por vía aérea. Y con esto damos finalizada nuestra tarea de investigación. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a una ronda de los compañeros. A ver. Franco. Profe, Tu comentario sobre la ¿cómo son los exposición. análisis primarios? No, que muy buena la verdad, tanto cómo plasmaron los análisis secundarios y primarios, y qué riguroso, ¿no? Tiene que ser el proceso de la cadena de valor de la cereza, tanto de la materia prima hasta cliente final a nivel internacional y nacional. Muy bueno como hicieron los chicos el trabajo. Nada más Bien. que agregar. Bien. José. No se te escucha, José. Profe, ¿me escucha? Sí, Tengo ahora mala sí. señal. Hola. Ahora sí. Ahora te Sí. escuchamos. Sí, sí. Sí, que me gustó lo de los chicos,
de lo que fue el trabajo, me llamó mucho la atención de lo que es cuando dijeron que se puede llegar a, como un problema, si se llega a comoditizar eso. Yo no sé qué tanto puede llegar a afectar eso, ¿no? Si lo afecta en forma internacional, ya como que costaría un poco más, como más competencia contra otros países, en este caso de la cereza. Pero eso es lo que me gustó y me llamó la atención, y también es un poco parecido al trabajo que vamos a exponer con los chicos, con lo que es de la calidad y el precio, que llama mucho la atención del producto. Bien. ¿Marcos? ¿Cuál de los dos? Marcos Molina. Bueno, Belén. Hola, profe. Hola, chicos. No, la verdad es que me pareció muy buena toda la información que recolectaron los chicos. Estuve prestando atención eh, porque la verdad es que es de suma importancia y no, aprendí un montón. La verdad, con los dos grupos había cosas que no tenía ni idea. Más allá de que uno está estudiando, a veces hay cosas que uno no las sabe. Y no, la verdad que me gustó un montón. Los dos grupos, eh, nada, eso, profe. Bueno. Tatiana. Sí, profe. No, me llama la atención porque no conocía el mercado de la cereza, sino no tenía información sobre eso. Y qué loco, por así decirlo, que tuvieron que adaptarse a toda la situación del COVID y eso les causó muchos problemas también financieros porque tuvieron que subir los precios, se tuvieron que arriesgar a que después la gente les compre, pero bueno, se tuvieron que adaptar a la situación. Bien. Profe, Bueno, disculpe, sí, no sé si se escucha. sí. Sí, no, pues se había escuchado medio entrecortado. Escuché que me mencionó. Sí. Te quería pedir un comentario sobre esta exposición. Bueno, en principio me pareció dinámico con respecto a lo que había planteado Rocío. Pero luego, más allá de lo que fue la primera parte de la exposición, no la pude escuchar correctamente. Bueno, chicos, los felicito. La verdad que muy, muy buena la exposición. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un cierre de la cursada. No, agradecerle, profe, porque a mí personalmente elegí este tema para mi trabajo final de la carrera, así Bueno, que me sirvió un montón y aprendí un montón porque me di cuenta que hay muchos productores pequeños que vienen de familias, productores que tienen 3, 4 hectáreas en el campo que se dedican a la producción de cereza y que entre ellos se van ayudando. Por ejemplo, se juntan 10 familias así que son cosechadores y forman una cooperativa, entonces entre ellos contratan profesionales de acá de Capital o de otras provincias, como para que evalúen el piso, evalúen las medidas necesarias, qué inversiones hay que poner, porque como dije, la vía, digamos, de empaquetado se usa 40 días nada más, no se puede usar para otra fruta y es muy costosa. Y cada emprendedor, pequeño emprendedor, no lo puede tener. Entonces se juntaron como varios emprendedores en cooperativas y bueno, pudieron salir adelante
entre ellos, ayudándose entre ellos. Bien. Yo creo que la exposición de estos trabajos los puede ayudar a orientar profesionalmente, ¿sí? Cosas que pueden llegar a ser en el futuro, viendo todos estos sectores que se van a exponer acá en la materia, ¿no? Bueno, si no tienen más comentarios, terminamos acá con esta exposición.